Región vinícola de La Rioja, España. Otoño de 1847. Lo primero que don Carlos Arellano y Mendoza, quinto vizconde de Valdehierro, descubrió aquel día fue que las uvas son criaturas traicioneras. Lo segundo fue que la risa de una mujer podía ser más embriagadora que el mejor vino de su bodega. Pero vayamos por partes. Aquella mañana de septiembre, mientras su carruaje se adentraba por los caminos polvorientos que serpenteaban entre las colinas cubiertas de viñas, el temible vizconde, porque así lo llamaban en los salones de Madrid, con susurros que mezclaban admiración y miedo, no pensaba en su reputación, no pensaba en los rumores que lo pintaban como un hombre capaz de arruinar a cualquier competidor con la misma frialdad con que se ajustaba los guantes. No pensaba en las 3 familias que supuestamente había destruido el año anterior, ni en el sirviente que supuestamente había despedido por servirle el té tibio. Pensaba en uvas y en ladrones. «Perdone mi atrevimiento, señor», dijo Marcos, su secretario personal, desde el asiento opuesto del carruaje. Tenía esa expresión de preocupación constante que Carlos había aprendido a ignorar después de 15 años de servicio. «Pero sigo sin comprender por qué insiste en este experimento». Carlos apartó la mirada del paisaje teñido de ocres y dorados para observar a su acompañante con una ceja arqueada. Era un gesto que había perfeccionado frente al espejo cuando tenía 17 años y que desde entonces había reducido a hombres adultos a charcos de nerviosismo. ¿Experimento? Disfrazarse de jornalero para inspeccionar sus propias tierras. Marcos se removió incómodo, tirando del cuello de su camisa como si de pronto le apretara. «Es poco ortodoxo». «Es necesario», corrigió Carlos con la voz firme que usaba en las negociaciones de negocios. «Las cuentas del último año no cuadran, la producción ha bajado, pero nadie sabe explicarme por qué, o no quieren hacerlo. ¿Podría simplemente despedir al capataz y poner a otro que me mienta con más habilidad?» Carlos negó con la cabeza. Un mechón de cabello oscuro se escapó de su peinado impecable y lo apartó con un gesto impaciente. «No, Marcos, quiero ver con mis propios ojos qué ocurre en esas viñas, y para eso necesito que nadie sepa quién soy». Lo que Carlos no mencionó, porque había ciertas cosas que un vizconde no admitía ni siquiera ante su secretario de confianza, era que también estaba aburrido. Mortalmente, desesperadamente aburrido. 32 años de vida, y cada día era igual al anterior. Reuniones con banqueros, cenas con aristócratas que solo querían casarlo con sus hijas insípidas, noches en el club donde los mismos hombres contaban las mismas historias mientras bebían el mismo brandy. Era como vivir atrapado en un reloj cuyas manecillas se movían pero nunca avanzaban. Esta pequeña aventura, disfrazarse, trabajar con las manos, ser alguien diferente aunque fuera por unas semanas, era lo más emocionante que le había ocurrido en años. Patético, quizás, pero cierto. El carruaje se detuvo a las afueras de una pequeña aldea, lo suficientemente lejos de la hacienda principal como para que su llegada pasara desapercibida. Carlos se había vestido con ropas sencillas que había comprado en secreto. Pantalones de lino gastado, camisa sin cuello, chaleco remendado y botas que habían conocido mejores días. Se sentía como un niño jugando a disfrazarse, y eso, en lugar de molestarlo, lo llenaba de una anticipación casi infantil. «Aguarda aquí hasta que te envíe noticias», ordenó mientras descendía del carruaje con más entusiasmo del que había mostrado en meses. «Si todo va bien, me presentaré en la hacienda como un trabajador más, buscando empleo para la vendimia». Marcos lo observó alejarse con expresión de profunda preocupación. Conocía a su señor desde hacía 15 años, y jamás lo había visto tan decidido a mancharse las manos, literalmente, con el trabajo de la tierra. Tampoco lo había visto sonreír de esa manera. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Marcos suspiró y se preparó para esperar. Algo le decía que esta aventura no terminaría como el vizconde esperaba. Tenía razón, aunque no de la manera que imaginaba. La hacienda Valdehierro se extendía sobre más de 500 hectáreas de las mejores tierras vinícolas de La Rioja. Sus viñedos producían un tinto que rivalizaba con los mejores caldos de Burdeos, y su bodega subterránea albergaba barricas que databan del siglo anterior. Era sin duda la joya de la corona del patrimonio de los Arellano.
y sin embargo Carlos apenas la había visitado media docena de veces en toda su vida. Ahora, caminando entre las hileras de cepas cargadas de racimos maduros, el vizconde se sentía extrañamente fuera de lugar en sus propias tierras. El sol le calentaba la nuca de una manera que ningún salón de Madrid había logrado jamás. El olor a tierra húmeda y uvas maduras le llenaba los pulmones, tan diferente del perfume empalagoso de las damas de sociedad, y el silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas, era un bálsamo para sus oídos, acostumbrados a la cacofonía de la capital. Quizás debería haber venido antes. Quizás debería haber prestado atención a estas tierras que llevaban su nombre. Quizás... tú, una voz ronca, lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué haces aquí parado como un espantapájaros? Carlos se giró, componiendo su mejor expresión de jornalero humilde. Lo que encontró fue un hombre de mediana edad, rostro curtido por décadas de sol y trabajo, con ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Maldición. «Busco trabajo», respondió Carlos, esforzándose por eliminar cualquier rastro de su acento aristocrático. Sonó bastante convincente, pensó, o al menos eso esperaba. Me han dicho que en época de vendimia siempre hacen falta manos. El hombre, que tenía toda la pinta de ser el capataz, lo examinó de arriba a abajo con ojo crítico. Su mirada se detuvo un momento en las manos de Carlos y algo parecido a la sospecha cruzó por su rostro. Carlos resistió el impulso de esconder las manos detrás de la espalda como un niño pillado en falta. «¿Tienes experiencia con la uva?» «Algo», mintió sin pestañear. «¿Algo?» El hombre soltó una carcajada áspera que sonó como piedras rodando cuesta abajo. «Eso significa que no tienes ni idea. Maldición otra vez. Pero tienes razón, nos faltan brazos», continuó el capataz, rascándose la barbilla con gesto pensativo. «El señorito vizconde ha decidido aumentar la producción este año sin aumentar el personal. Típico de los nobles, ¿eh? Exigir más sin dar nada a cambio». Carlos apretó los dientes tan fuerte que temió romperse una muela. ¿Él había ordenado eso? No recordaba, es bueno. Quizás había firmado algún documento sin leerlo con atención. Quizás Marcos había... No, eso no importaba ahora. Lo que importaba era mantener su tapadera. Entonces, ¿me contratas? Te pongo a prueba. Si al final del día sigues en pie, te quedas. Si no... El capataz se encogió de hombros con la indiferencia de quien ha visto a docenas de hombres fracasar. Hay una posada en el pueblo que sirve un guiso decente para los derrotados. «No me echarás», afirmó Carlos con más confianza de la que sentía. Sus manos, suaves como las de una dama de sociedad, ya empezaban a protestar ante la idea del trabajo que les esperaba. «Ya veremos. Me llamo Tomás Reyes. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» Por un instante Carlos dudó. No había pensado en un nombre falso. «Brillante», se dijo. «Semanas planeando esta aventura y no se te ocurrió inventar un nombre». «Carlos», dijo finalmente, decidiendo que la mejor mentira era aquella que contenía algo de verdad. «Solo Carlos». Tomás asintió sin mayor interés. «Pues ven conmigo, solo Carlos. Te enseñaré dónde está el lagar». Comenzó a caminar y luego añadió por encima del hombro. «Y prepárate para conocer a mi hija. Es la mejor pisadora de uvas de toda La Rioja, aunque también la criatura más ruidosa que Dios ha puesto sobre esta tierra». Carlos siguió al capataz, preguntándose qué clase de mujer podía ser descrita como la criatura más ruidosa por su propio padre. Estaba a punto de descubrirlo, y su vida jamás volvería a ser la misma. El lagar era un edificio de piedra situado en el corazón de la hacienda, con grandes puertas de madera que permanecían abiertas para permitir la ventilación. El aroma que emanaba del interior era denso, casi embriagador. Una mezcla de uvas aplastadas, madera vieja y algo más que Carlos no sabía identificar, pero que hacía que su estómago gruñera de una manera muy poco aristocrática. En su interior, varios trabajadores vaciaban cestas de uvas en enormes cubas de roble, mientras otros, con los pantalones remangados hasta las rodillas y los pies descalzos teñidos de púrpura, pisaban los racimos con movimientos rítmicos y practicados. Pero no fueron las cubas lo que capturó la atención de Carlos. No fueron los trabajadores, no fue el olor ni el sonido, ni la luz que entraba en haces dorados por las ventanas altas. Fue ella,
En el centro del lagar más grande, una joven de cabello oscuro, recogido en una trenza despeinada, bailaba sobre las uvas como si estuviera en un salón de baile y no hundida hasta los tobillos en mosto. Sus pies descalzos se movían con un ritmo que parecía inventar sobre la marcha, y de sus labios brotaba una melodía improvisada que hablaba de uvas testarudas, de gatos malhumorados que vivían en el tejado y de un sol que no sabía cuándo era hora de esconderse. Era sin duda la mujer más extraña que Carlos había visto en su vida. Y también pensó mientras el aire se le atascaba en algún lugar entre los pulmones y la garganta, la más fascinante. No era bella en el sentido clásico. No tenía la palidez cultivada de las damas de Madrid, ni los rizos perfectos, ni la fragilidad que los poetas tanto alababan. Era morena como la tierra de La Rioja, con pecas salpicando su nariz, como si alguien hubiera lanzado canela sobre su rostro. Sus brazos, desnudos hasta el codo donde las mangas de su blusa estaban remangadas, mostraban músculos que hablaban de años de trabajo real. Y su sonrisa, porque sonreía mientras cantaba, una sonrisa enorme y desvergonzada, iluminaba todo el lagar como si ella fuera un segundo sol. Carlos se dio cuenta de que había dejado de respirar. Eso era ridículo. Él era un hombre de mundo, acostumbrado a las mujeres más hermosas de España. Había rechazado a condesas, había declinado las insinuaciones de marquesas, había permanecido inmune a cada pestañeo calculado y cada escote estratégicamente expuesto. Y ahora, una campesina que cantaba sobre gatos y uvas lo había dejado sin aire. Patético, absolutamente patético. «Esa es mi hija», dijo Tomás con una mezcla de orgullo y resignación que Carlos reconoció como universal entre los padres. «Adelaida, la mejor pisadora de uvas de toda La Rioja, como te dije, aunque también la más ruidosa». «Padre», gritó Adelaida al verlos, sin dejar de moverse entre las uvas. «Justo a tiempo. Necesito que alguien me alcance más racimos. Estos ya están casi hechos puré». Sus ojos, del color del mosto recién prensado, se posaron en Carlos con una curiosidad descarada que habría escandalizado a cualquier dama de sociedad. «Oh, ¿y este quién es?» «Tengo un nuevo trabajador para ti», respondió Tomás, empujando a Carlos hacia adelante con una palmada en la espalda que casi lo hace tropezar. «Dice que tiene algo de experiencia». Adelaida detuvo su baile, y por un momento el lagar pareció quedarse en silencio. Sus ojos recorrieron a Carlos de arriba abajo sin ningún tipo de disimulo, deteniéndose en sus manos, en sus hombros, en su rostro. Era el tipo de escrutinio que un comerciante de caballos dedicaría a un animal antes de decidir si valía la pena comprarlo. Carlos nunca se había sentido tan evaluado en toda su vida, ni tan expuesto. «¿Algo de experiencia?», repitió ella, arqueando una ceja con escepticismo. «Eso significa que no sabe distinguir una tempranillo de una garnacha, ¿verdad?» «Aprendo rápido», respondió Carlos, y se sorprendió al notar que su voz había salido más ronca de lo habitual. Se aclaró la garganta. «Me han dicho que soy buen estudiante». «¿Te han dicho?» Adelaida ladeó la cabeza y su trenza se balanceó sobre su hombro como un péndulo. «Qué interesante. ¿Quién te lo ha dicho?» «Tu madre». Un trabajador corpulento al otro lado del lagar soltó una risotada. Carlos sintió el calor subir por su cuello. Era indignante. Él era el vizconde de Valdehierro, por el amor de Dios. Había hecho temblar a banqueros. Había reducido a hombres poderosos a suplicantes. Y esta mujer, esta campesina con pies púrpuras y canela en la nariz, lo estaba haciendo sonrojar como un colegial. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años», dijo, y no supo por qué lo dijo. Era verdad, pero era una verdad que nunca compartía con nadie, y mucho menos con desconocidos. Algo cambió en los ojos de Adelaida. El brillo burlón se suavizó, reemplazado por algo que podría haber sido comprensión. «La mía también», dijo simplemente. Tenía 8 años. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que Carlos no sabía nombrar. Luego, tan rápido como había llegado, pasó. «Bueno». Adelaida se sacudió las manos en el delantal y le dedicó una sonrisa que era mitad bienvenida, mitad advertencia. «Basta de charla triste. Esto es un lagar, no un velatorio». Extendió una mano manchada de púrpura hacia él. «Bienvenido a la vendimia de Valdehierro. Carlos, que aprende rápido. Espero que no te importe mancharte,
porque aquí todos acabamos del mismo color al final del día. Carlos miró aquella mano teñida de mosto como si fuera un objeto de otro mundo. En toda su vida ninguna mujer le había ofrecido la mano de esa manera. Las damas de Madrid ofrecían manos enguantadas para ser besadas, no estrechadas. Manos pálidas y suaves que nunca habían tocado nada más áspero que una tetera de porcelana. Esta mano era diferente, era real. La tomó, y cuando los dedos de Adelaida se cerraron alrededor de los suyos, firmes, cálidos, manchados de trabajo honesto, Carlos sintió algo que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. «No me importa mancharme», dijo. Adelaida sonrió, y fue como ver el sol salir por segunda vez en el mismo día. «Eso dicen todos. Pero tranquilo, aquí no mordemos», señaló con la cabeza hacia el hombre corpulento que había reído antes. «Bueno, Genaro sí muerde, pero solo cuando le roban el almuerzo». «Solo fue una vez», protestó Genaro, levantando las manos en gesto de inocencia. «Y ese queso era mío. Era mi queso», corrigió Adelaida con un suspiro teatral. «Pero ya te lo perdoné porque tienes los pies más grandes de la hacienda y pisas el doble de uvas que cualquiera». Carlos observó el intercambio con fascinación. Era caótico, ruidoso, completamente diferente a cualquier conversación que hubiera presenciado en los salones de Madrid. Allí, cada palabra era medida, cada gesto calculado, cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones ocultas. Aquí, las personas simplemente existían, sin pretensiones, sin máscaras. Era aterrador y maravilloso. «Bueno», dijo Adelaida, dando una palmada que salpicó gotas de mosto en todas direcciones. «Basta de presentaciones. El trabajo no se hace solo». Miró a Carlos con expresión evaluadora. «¿Sabes cargar cestas?» «Por supuesto», mintió. «¿Sabes pisar uvas?» Teóricamente». «¿Sabes hacer algo útil, Carlos, que aprende rápido?» «Sé dirigir un imperio financiero», pensó. «Sé negociar contratos que involucran miles de reales. Sé qué tenedor usar para cada plato en una cena de gala. Sé bailar el vals vienés sin mirar mis pies. Estoy dispuesto a aprender», dijo en cambio. Adelaida lo estudió durante un momento que se sintió eterno. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. «Eso es lo único que importa». Las siguientes horas fueron las más agotadoras de la vida de Carlos. Cargar cestas de uvas parecía simple en teoría. En la práctica era un ejercicio de humillación continua. Las cestas pesaban más de lo que parecían. Los caminos entre las cubas eran resbaladizos de mosto, y sus brazos, acostumbrados a no levantar nada más pesado que una copa de brandy, protestaban con cada movimiento. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor era que Adelaida lo observaba. Cada vez que tropezaba, ella estaba ahí con esa sonrisa que no era exactamente burlona, pero que tampoco era completamente inocente. Cada vez que una cesta se le resbalaba, escuchaba su risa, esa risa que sonaba a campanas y a vino dulce y a cosas que no debería estar pensando sobre la hija de su capataz. Cada vez que sus ojos se encontraban, algo en el pecho de Carlos se apretaba de una manera que no sabía cómo interpretar. «Oye, Carlos, que aprende rápido», lo llamó ella cuando el sol estaba en su punto más alto. «¿Por qué no intentas pisar uvas? Es más fácil que cargar cestas, y Dios sabe que tus brazos necesitan un descanso». Carlos miró la cuba llena de uvas con evidente recelo. «¿Pisar uvas? No te preocupes, no es difícil». Adelaida hizo una demostración desde su propia cuba, moviendo las caderas al ritmo de una melodía que solo ella escuchaba. La tela de su falda se pegaba a sus piernas con cada movimiento, y Carlos tuvo que apartar la mirada antes de que sus pensamientos tomaran un rumbo peligroso. «¿Ves? Solo tienes que meter los pies y bailar. Eso no parece higiénico». La carcajada de Adelaida fue tan espontánea, tan genuinamente divertida, que varios trabajadores giraron la cabeza para mirar. «¿Higiénico? Por todos los santos». Se llevó una mano al pecho teatralmente. «¿De dónde has salido tú?» «De un convento de monjes delicados». El rubor que tiñó las mejillas de Carlos fue casi tan pronunciado como el color del mosto que lo rodeaba. «Simplemente me parece que debe haber métodos más eficientes». «Oh, los hay. El vizconde está pensando en traer una de esas máquinas nuevas de Francia». La forma en que Adelaida pronunció el vizconde
hizo que Carlos se tensara. Había desdén en su voz y algo más. ¿Resentimiento? Pero mientras tanto, usamos lo que tenemos: pies, música y buen humor. ¿No te agrada el vizconde? La pregunta salió antes de que Carlos pudiera detenerla. Se maldijo internamente. Sutil, muy sutil. Adelaida se encogió de hombros mientras seguía pisando uvas con movimientos hipnóticos. No lo conozco. Jamás ha venido a ver sus propias tierras, o al menos no que yo sepa. Mi padre dice que es un hombre justo, pero... Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuánto decir. Los rumores de Madrid cuentan otra historia. ¿Qué rumores? Que es frío como el hielo y cruel como el invierno, que arruinó a 3 familias el año pasado por una deuda menor, que nunca sonríe y que despidió a un sirviente por servirle el té tibio. Adelaida lo miró con algo parecido a la curiosidad. Ya sabes, las cosas que cuentan de los nobles. Carlos permaneció en silencio, sintiendo cada palabra como un pequeño corte. ¿Era así como lo veían? ¿Un monstruo sin corazón que destruía vidas por diversión? La historia de las 3 familias era cierta, pero no como la contaban. Había sido un negocio fallido, decisiones legales, nada personal. El sirviente del té, bueno, eso era completamente inventado. Y lo de nunca sonreír, miró a Adelaida, que seguía observándolo con esa expresión entre curiosa y desafiante, y se dio cuenta de que había sonreído más en las últimas horas que en todo el último año. A veces los rumores exageran, dijo finalmente, y a veces se quedan cortos. Ella arqueó una ceja. Pero basta de hablar de aristócratas lejanos. ¿Vas a meterte en esta cuba o no? Carlos observó el tanque lleno de uvas aplastadas, como si fuera la entrada al mismísimo infierno. El mosto burbujeaba suavemente, púrpura y denso, prometiendo humillación y manchas que probablemente nunca saldrían de su ropa. Pero Adelaida lo miraba con ese brillo desafiante en los ojos, y Carlos descubrió que había muy pocas cosas que no estaría dispuesto a hacer por mantener ese brillo dirigido hacia él. «Si me ahogo en mosto», dijo mientras comenzaba a quitarse las botas, «que conste que fue idea tuya. Si te ahogas en mosto, tendré la mejor historia que contar en la taberna esta noche». Carlos bufó, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios mientras se remangaba los pantalones hasta las rodillas. «Muy bien», dijo apoyando un pie en el borde de la cuba. «¿Cómo se hace esto exactamente? Simplemente entra y...» «No, espera, no así». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Carlos, en su intento por parecer competente, porque Dios no quisiera que el vizconde de Valdehierro pareciera incompetente en algo, había puesto todo su peso en el pie que acababa de sumergir en las uvas. El mosto, traicionero como una amante despechada, no ofreció ninguna resistencia. Lo que siguió habría sido digno de una obra de teatro cómica. El pie de Carlos resbaló hacia adelante con la velocidad de un caballo desbocado. Sus brazos se agitaron en el aire en un intento desesperado por encontrar un equilibrio que ya había perdido. Su cuerpo, alto y desgarbado en ese momento de pánico absoluto, describió un arco que podría haber sido elegante si no hubiera terminado con él cayendo de bruces, directamente en el centro de la cuba. El impacto fue espectacular. Una ola de mosto estalló en todas direcciones como una explosión púrpura. Adelaida, que estaba demasiado cerca, recibió el tsunami directamente en el pecho. Genaro soltó un grito que era mitad alarma y mitad la cosa más divertida que había presenciado en años. Un gato atigrado que dormía en una viga huyó maullando como si el fin del mundo hubiera llegado. Y Carlos emergió del mosto como una criatura de pesadilla vinícola. Su cabello, antes pulcramente peinado hacia atrás con la pomada más cara de Madrid, ahora goteaba en gruesos mechones púrpuras que le caían sobre la frente y los ojos. Su rostro estaba completamente teñido del color del vino, excepto por sus ojos, que ardían con una mezcla de horror, vergüenza y algo que podría haber sido histeria contenida. Trozos de ollejo se adherían a sus pestañas, a su cuello, a sus orejas. Pepitas de uva se habían colado dentro de su camisa. Parecía un demonio escapado de las bodegas del infierno, o más precisamente, parecía un aristócrata que acababa de descubrir que el universo tenía un sentido del humor muy cruel. «Yo», comenzó a decir, pero en ese preciso momento, un trozo de uva especialmente traicionero se deslizó desde su frente directamente hasta su boca
interrumpiendo cualquier intento de mantener la dignidad. Lo escupió con un sonido que ningún vizconde debería hacer jamás, y entonces escuchó la risa. No fue una risa delicada, no fue la risita contenida que las damas de Madrid dejaban escapar detrás de sus abanicos cuando algo las divertía. Fue una carcajada, profunda, salvaje, incontenible, el tipo de risa que sacude todo el cuerpo y hace que los ojos se llenen de lágrimas, el tipo de risa que es imposible fingir y que sale directamente del alma. Adelaida se había doblado por la mitad, agarrándose el estómago mientras la risa la sacudía como un terremoto. Tenía mosto en el pelo, en la cara, en toda la parte delantera de su blusa, pero no parecía importarle en absoluto. «Tu cara», jadeó entre carcajadas. «Por todos los santos benditos, tu cara». Carlos la miró. El mosto goteaba de su nariz, de su barbilla, de cada centímetro de su ser. Podía sentir la humillación arrastrándose por su piel como una segunda capa de púrpura. Debería estar furioso. Debería levantarse, sacudirse la dignidad que le quedara y marcharse de aquel maldito lagar para siempre. Debería recordar quién era, el vizconde de Valdehierro, un hombre al que otros temían, al que otros respetaban, al que otros jamás se atreverían a reírse en la cara. Pero entonces Adelaida lo miró, con lágrimas de risa rodando por sus mejillas manchadas de mosto, con esa sonrisa enorme que iluminaba todo su rostro, con esos ojos color vino que brillaban con una alegría tan pura, tan genuina, que Carlos sintió que algo en su pecho se agrietaba, y por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida adulta, Carlos Arellano y Mendoza, quinto vizconde de Valdehierro, se echó a reír. Fue una risa oxidada al principio, como una puerta que no se ha abierto en mucho tiempo. Pero una vez que empezó, no pudo parar. Se rió de sí mismo, de la situación absurda, de las uvas traidoras, del gato que seguía maullando indignado desde algún lugar del techo. Se rió hasta que le dolió el estómago. Se rió hasta que las lágrimas se mezclaron con el mosto en su cara. Se rió, y mientras lo hacía sintió que capas y capas de armadura que ni siquiera sabía que llevaba, comenzaban a caer. «Vaya», dijo Adelaida, cuando ambos finalmente recuperaron el aliento, mirándolo con una expresión que él no supo interpretar. «Así que sí sabes reír después de todo». «A veces», admitió él quitándose un trozo de ollejo de la ceja, «cuando alguien me da una razón suficientemente buena». «¿Y cubrirte de mosto cuenta como buena razón?» «No». Carlos la miró directamente a los ojos y algo en el aire entre ellos cambió. Se volvió más denso, más cargado. «Tu risa cuenta como buena razón». Por un momento, el lagar entero pareció quedarse en silencio. Adelaida lo miraba con los labios entreabiertos, como si no supiera qué decir. Era la primera vez que Carlos la veía sin una respuesta preparada, y descubrió que le gustaba ser él quien la dejaba sin palabras. «Yo», comenzó ella. «Oigan, tortolitos». La voz de Genaro rompió el momento. «El mosto no se va a pisar solo». Adelaida apartó la mirada, y Carlos habría jurado que vio un rubor trepar por su cuello hasta sus mejillas. «Tiene razón», murmuró, de pronto muy interesada en las uvas bajo sus pies. «Deberías ir a lavarte antes de que el mosto se seque. Después se vuelve imposible de quitar. ¿Y tú? Yo tengo trabajo que hacer». Le dio un pequeño empujón hacia la salida, pero sus dedos se demoraron en su brazo un segundo más de lo necesario. «Anda, vete, y la próxima vez, intenta caer con más gracia». «No prometo nada». Carlos se alejó hacia los abrevaderos, dejando un rastro de gotas púrpuras a su paso. No miró hacia atrás. Pero si lo hubiera hecho, habría visto a Adelaida observándolo con una expresión que mezclaba confusión, curiosidad y algo más, algo que se parecía peligrosamente al principio de algo grande. Adelaida Reyes había aprendido 3 cosas en sus 24 años de vida: que las mejores canciones nacían cuando nadie las esperaba, que el vino bueno requería paciencia y que los hombres guapos con manos suaves siempre, siempre traían problemas. Carlos, que aprende rápido, era sin duda alguna un problema. No era solo que sus manos carecieran de los callos propios de alguien acostumbrado al trabajo físico, ni que su postura, aunque intentaba disimularla, tuviera la rigidez de quien ha pasado más tiempo en salones que en viñedos.
ni siquiera que hablara con una precisión que delataba educación formal, por más que se esforzara en sonar como un jornalero común. Era algo en sus ojos, en la forma en que la miraba, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro, en la manera en que había dicho, «Tu risa cuenta como buena razón», con una sinceridad que la había dejado sin aire. Aquel hombre estaba fingiendo ser quien no era. Adelaida lo sabía con la misma certeza con que sabía distinguir una uva madura de una verde. Lo que no sabía era por qué. ¿Y por qué?, se preguntó mientras lo veía alejarse hacia los abrevaderos, con ese caminar que intentaba ser casual, pero que tenía la gracia inconsciente de alguien acostumbrado a que otros le abrieran paso. ¿Por qué eso no le importaba tanto como debería? Los días siguientes transcurrieron con una rutina que Carlos jamás habría imaginado disfrutar. Se levantaba al alba, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de rosa las colinas de La Rioja. Desayunaba pan con aceite y café aguado en la cocina común junto a los demás jornaleros, escuchando sus conversaciones sobre cosechas pasadas, sobre hijos que habían emigrado a las ciudades, sobre el precio del vino en los mercados de Bilbao. Luego caminaba hasta el lagar, donde inevitablemente encontraba a Adelaida ya trabajando, siempre tarareando alguna melodía que parecía inventar sobre la marcha. «Buenos días, Carlos Solo», lo saludaba ella cada mañana con esa sonrisa que él había empezado a esperar como un sediento espera el agua. «Listo para otra batalla con las uvas. Siempre que prometas no reírte cuando pierda». «Eso no puedo prometértelo». Y así comenzaba cada jornada, entre bromas y trabajo, entre miradas que duraban un segundo más de lo apropiado y roces accidentales que ninguno de los dos se molestaba en evitar. Carlos había descubierto varias cosas en esos días. Primero, que el trabajo físico era agotador, de una manera que ningún paseo a caballo o sesión de esgrima había logrado jamás. Segundo, que las manos le dolían, la espalda le protestaba y los pies se le habían llenado de ampollas que Adelaida curaba cada noche con un ungüento que olía a romero y a algo más que él no lograba identificar. Y tercero, quizás lo más importante, que nunca en su vida se había sentido tan vivo. «Hoy toca recoger los racimos del sector norte», anunció Tomás aquella mañana, señalando hacia las colinas más alejadas. «Adelaida, llévate al nuevo, ya que parece que no sabes trabajar sin él pegado a tus faldas». El comentario provocó risas entre los jornaleros y un rubor en las mejillas de Adelaida que Carlos encontró absolutamente fascinante. «Padre, no digas tonterías», protestó ella mientras recogía las cestas de mimbre. «¿Tonterías? Llevo 30 años observando viñedos y personas, hija. Sé reconocer cuando una cepa está madura y cuando dos jóvenes se miran como si fueran los únicos en el mundo». «¡Padre!», Carlos decidió intervenir antes de que la situación se volviera más incómoda. «Señor Tomás, le aseguro que mi interés es puramente laboral». El capataz lo miró con una expresión que decía claramente que no le creía ni media palabra. «Claro, muchacho, puramente laboral». Le dio una palmada en el hombro que casi lo derribó. «Ahora id a trabajar antes de que el sol caliente demasiado». El camino hacia el sector norte serpenteaba entre hileras de cepas cargadas de fruta madura. El aire olía a tierra húmeda y a uvas calentadas por el sol, un aroma que Carlos había aprendido a asociar con algo parecido a la felicidad. Adelaida caminaba unos pasos por delante, su trenza oscura balanceándose al ritmo de sus pasos. De vez en cuando se detenía para examinar un racimo, murmurando comentarios sobre el color, la textura, el punto exacto de maduración. «Mi padre cree que estamos», comenzó ella sin girarse. «¿Cortejándonos?», completó Carlos. Iba a decir perdiendo el tiempo, pero sí, eso también. Él se adelantó hasta quedar a su lado. «¿Y qué crees tú?». Adelaida finalmente lo miró. Sus ojos, del color del mosto que él ya conocía también, brillaban con algo que podría ser diversión o desafío. «Creo que eres un hombre lleno de secretos, Carlos Solo. Creo que tus manos son demasiado suaves para ser jornalero, que tu forma de hablar a veces suena más a salón que a taberna, y que cada vez que alguien menciona al vizconde, te pones tan tenso como una cuerda de guitarra». El corazón de Carlos se detuvo por un instante. «Eso es muy observador de tu parte. Soy hija de capataz. Me crié observando a las personas casi tanto como observando las viñas».
Adelaida se encogió de hombros y continuó caminando. Pero también creo que sean cuales sean tus secretos, no eres un mal hombre. Los malos hombres no sonríen cuando piensan que nadie los mira, y tú sonríes mucho cuando crees que no te veo. Carlos no supo qué responder. La honestidad de aquella mujer lo desarmaba de una manera que ninguna táctica de negociación había logrado jamás. Adelaida, no tienes que contarme nada, lo interrumpió ella. Todos tenemos cosas que guardamos para nosotros mismos. Yo tengo las mías. ¿Cuáles son las tuyas? Ella se detuvo frente a una cepa particularmente cargada y comenzó a cortar racimos con movimientos expertos. Compongo canciones, dijo sin mirarlo. Melodías, letras, historias enteras convertidas en música. Llevo haciéndolo desde que era niña. Eso no suena como un secreto. Suena como un talento. Suena como una tontería para una hija de capataz. Su voz tenía un dejo de amargura que Carlos no había escuchado antes. Mi padre quiere que me case con algún buen hombre del pueblo, que tenga hijos, que continúe trabajando en las viñas hasta que mis manos estén tan curtidas como las suyas. Y yo sueño con escenarios, con teatros llenos de gente que escucha mis canciones. ¿Por qué no lo intentas? Adelaida soltó una risa seca. ¿Con qué dinero? ¿Con qué contactos? El mundo de la música no es para gente como yo, Carlos. Es para señoritas de buena familia que pueden permitirse el lujo de tener sueños. Eso no es verdad. Lo miró directamente a los ojos. Dime, Carlos Solo, ¿cuántas compositoras conoces que hayan salido de un lagar? Él no tenía respuesta para eso, porque ella tenía razón y ambos lo sabían. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de cosas no dichas. Carlos pensó en su fortuna, en las conexiones que podría utilizar, en lo fácil que sería para alguien como él abrir puertas que para ella permanecían cerradas. Pero decirlo significaría revelar quién era realmente, y por primera vez en su vida tenía miedo de que la verdad arruinara algo que apenas comenzaba a construir. «Cántame algo», pidió finalmente. «¿Qué?» «Una de tus canciones. Quiero escucharla». Adelaida lo estudió durante un momento que se sintió eterno. Nadie me había pedido eso antes. Entonces es hora de que alguien lo haga. Ella dudó. Luego lentamente dejó la cesta en el suelo y se sentó sobre un muro de piedra que bordeaba el viñedo. Carlos se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, lo suficientemente lejos como para no resultar impropio. Y entonces Adelaida comenzó a cantar. Su voz no era perfecta. Tenía bordes ásperos, notas que temblaban ligeramente antes de encontrar su centro. Pero había algo en ella, una honestidad, una pasión, que hizo que Carlos sintiera un nudo en la garganta. La canción hablaba de viñedos al atardecer, de manos manchadas de púrpura, de amores que nacían entre hileras de cepas y morían cuando llegaba el invierno. Era triste y hermosa, como todas las cosas verdaderas. Cuando terminó, el silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio lleno, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. «Es preciosa», dijo Carlos, y su voz sonó ronca incluso para sus propios oídos. «Es solo una canción tonta». No. Él tomó su mano antes de poder pensarlo mejor. Sus dedos, manchados de tierra y jugo de uva, se entrelazaron como si hubieran estado esperando ese momento. «Es extraordinaria. Tú eres extraordinaria». Los ojos de Adelaida brillaron con algo que podría haber sido lágrimas contenidas. «No me conoces, Carlos Solo. Quiero conocerte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Quiero saber todo sobre ti, cada canción que has compuesto, cada sueño que guardas en secreto, cada...» «¿Y tú me dejarás conocerte a ti?», interrumpió ella. «¿Con todos tus secretos?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una promesa a medio hacer. Carlos la miró, sus ojos color mosto, su nariz salpicada de pecas que el sol había dejado, sus labios que se curvaban en una sonrisa expectante, y supo que estaba al borde de algo irreversible. «Sí», mintió, «te lo contaré todo. Algún día», se prometió a sí mismo, «cuando sea el momento adecuado». Pero los momentos adecuados, como descubriría pronto, tienen la costumbre de no llegar nunca. La noticia corrió por la hacienda como fuego en rastrojo. El sábado habría baile. Era tradición que al final de cada vendimia, los propietarios de las grandes fincas organizaran una celebración para los trabajadores.
Había comida abundante, vino que fluía como agua y música que hacía que hasta el más tímido de los jornaleros se atreviera a bailar. «Este año será especial», comentó Genaro mientras cargaban las últimas cestas de uvas hacia el lagar. «Dicen que el administrador ha ordenado traer músicos desde Logroño». «¿Músicos de verdad?». Los ojos de Adelaida se iluminaron. ¿No solo el viejo Prudencio con su acordeón desafinado? Músicos de verdad, violines, guitarras, incluso un piano. Genaro bajó la voz conspiradoramente. También dicen que vendrá gente importante de la capital. Parece que el vizconde finalmente se ha dignado a interesarse por sus tierras. Carlos, que caminaba unos pasos por detrás, sintió que el estómago se le encogía. ¿El vizconde vendrá en persona?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. «No lo sé, pero su administradora ha estado corriendo como loco toda la semana, preparando habitaciones en la casa principal y ordenando que limpien la bodega grande». Genaro se encogió de hombros. «A mí me da igual quién venga, mientras el vino sea gratis y la comida abundante». Adelaida notó la tensión en los hombros de Carlos, pero no comentó nada. Había aprendido a leer sus silencios casi tan bien como sus palabras. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que aliviaba el calor residual del verano. La explanada frente a la bodega principal había sido transformada en un salón al aire libre, mesas largas cubiertas de manteles blancos, faroles de papel colgando de cuerdas tendidas entre los árboles y un pequeño escenario donde los músicos afinaban sus instrumentos. Carlos observó los preparativos desde la distancia, dividido entre el deseo de marcharse antes de que alguien lo reconociera y la necesidad de ver a Adelaida una vez más, porque esta noche, lo sabía con certeza, todo cambiaría. Marcos había conseguido enviarle un mensaje a través de canales discretos. Su ausencia en Madrid estaba levantando sospechas y varios inversores habían comenzado a hacer preguntas incómodas. Necesitaba volver a la capital antes de que los rumores se convirtieran en escándalo. Pero primero necesitaba bailar con ella. «¡Carlos!». La voz de Adelaida lo arrancó de sus pensamientos. Venía caminando hacia él, y por un momento Carlos olvidó cómo respirar. Se había quitado la ropa de trabajo y llevaba un vestido sencillo de algodón azul que hacía que sus ojos parecieran más oscuros, más profundos. Su cabello, normalmente recogido en una trenza práctica, caía suelto sobre sus hombros en ondas que brillaban bajo la luz de los faroles. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. «¿Estás...?», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. «¿Limpia?». Adelaida sonrió con picardía. «Sí, resulta que debajo de todo el mosto había una persona. Iba a decir hermosa». El cumplido la tomó por sorpresa. Sus mejillas se tiñeron de un rosa que nada tenía que ver con el calor. «Tú también te ves diferente». Carlos se había esforzado por parecer presentable dentro de las limitaciones de su disfraz. Había lavado su ropa, peinado su cabello hacia atrás y hasta había conseguido afeitarse con una navaja prestada que había dejado pequeños cortes en su mandíbula. «Me siento un impostor», admitió, y la ironía de sus propias palabras no se le escapó. «Todos nos sentimos impostores cuando nos ponemos ropa limpia. Es parte del encanto de ser jornalero». Adelaida le tendió la mano. «¿Bailas?». «Adelaida, hay algo que debo decirte». «Esta noche no». Ella negó con la cabeza, su expresión suavizándose. «Esta noche solo quiero bailar, beber vino malo y fingir que mañana no existe. ¿Puedes darme eso?». Carlos miró aquella mano extendida y tomó una decisión que probablemente lamentaría. «Sí», dijo entrelazando sus dedos con los de ella. «Puedo darte eso». «Así el baile». Comenzó con melodías tradicionales que hicieron que las parejas más veteranas tomaran la pista primero. Tomás bailó con su esposa, una mujer menuda de ojos risueños que Carlos no había visto hasta entonces, mientras Genaro intentaba sin éxito convencer a una de las cocineras de que le concediera una pieza. Pero cuando los violines comenzaron a tocar una jota más lenta, más íntima, Carlos guió a Adelaida hacia el centro de la explanada. «No sé bailar esto», confesó mientras colocaba una mano en su cintura. «Mientes». Adelaida arqueó una ceja. «Bailas como alguien que ha tenido lecciones». Era cierto. Años de bailes en salones madrileños habían dejado su marca,
por mucho que intentara disimularla. Quizás tuve un maestro en algún momento. Quizás tienes más secretos de los que admites. Quizás esta noche no importa. Giraron bajo las estrellas, entre risas de otros bailarines y el aroma del vino nuevo que flotaba en el aire. Carlos se permitió olvidar por un momento quién era y qué lo esperaba al día siguiente. Solo existía ella, el calor de su cuerpo contra el suyo, el perfume a lavanda y uva madura que emanaba de su cabello, la forma en que sus ojos brillaban cada vez que lo miraba. «Carlos», murmuró ella cuando la música cambió a algo más lento todavía. «¿Qué somos? ¿Qué quieres que seamos?» «No lo sé». Su voz era apenas un susurro. «Solo sé que cuando te miro, siento cosas que no debería sentir por un extraño». «Ya no soy un extraño. Sigues siendo un misterio». Él la acercó más hasta que sus frentes casi se tocaban. «Entonces déjame ser un misterio que te quiere». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, y una vez dichas, flotaron entre ellos como una promesa que ninguno de los dos sabía si podían cumplir. «Carlos, Adelaida, yo...» «Vaya, vaya». Una voz desagradable interrumpió el momento. «Miren lo que tenemos aquí, a la cantarina del lagar colgada del cuello de un don nadie». Carlos se giró para encontrarse con un hombre de mediana edad, vestido con ropas que pretendían ser elegantes, pero que solo conseguían parecer pretenciosas. Lo reconoció vagamente. Era uno de los comerciantes de vino que compraban la producción de la hacienda, un tipo llamado Sebastián Morel que tenía fama de tramposo y mujeriego. «Señor Morel», dijo Adelaida con frialdad, «qué inesperado verlo aquí». «¿Inesperado? Querida, nunca me pierdo la oportunidad de ver a las muchachas bonitas del campo hacer el ridículo». Sus ojos recorrieron el cuerpo de Adelaida de una manera que hizo que Carlos apretara los puños. «Aunque debo decir que este año estás especialmente apetecible. Le sugiero que retire ese comentario», dijo Carlos con una voz que no había usado en semanas, una voz que pertenecía a salones de juntas y negociaciones despiadadas. Morel lo miró como si recién notara su presencia. «¿Y tú quién eres? ¿Otro peón muerto de hambre que cree que puede proteger a esta cantante de taberna?» Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que después nadie pudo ponerse de acuerdo en los detalles. Carlos dio un paso adelante. Morel, quizás intuyendo el peligro demasiado tarde, intentó retroceder, pero antes de que ninguno de los dos pudiera hacer nada, el puño de Carlos conectó con la mandíbula del comerciante con un sonido que resonó por encima de la música. Morel cayó al suelo como un saco de patatas. El silencio que siguió fue absoluto. Los músicos dejaron de tocar. Los bailarines se detuvieron a medio paso. Todos los ojos estaban fijos en el jornalero desconocido que acababa de derribar a uno de los comerciantes más influyentes de la región. Carlos miró su propio puño con sorpresa, como si perteneciera a otra persona. «Yo», comenzó, pero Adelaida lo tomó de la mano y tiró de él hacia las sombras, lejos de las miradas curiosas y las preguntas que inevitablemente seguirían. Corrieron entre las hileras de viñas hasta que el ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo distante. Solo entonces se detuvieron jadeando, apoyados contra un muro de piedra que todavía conservaba el calor del sol. «¿Estás loco?» Adelaida lo miraba con ojos enormes. «¿Sabes quién es ese hombre? Podría arruinarte. Podría hacer que te echen de la hacienda, que nadie vuelva a darte trabajo en toda La Rioja. No me importa». «¿Cómo que no te importa? Carlos, esto es serio. Me importas tú». Él tomó su rostro entre sus manos, manos que todavía temblaban de adrenalina. «Me importa que nadie te hable así. Me importa que nadie te mire así. Me importa...» No terminó la frase. En cambio, la besó. Fue un beso desesperado, nacido de semanas de tensión contenida y del miedo de saber que el tiempo se les acababa. Adelaida se resistió por un instante, apenas un latido, antes de derretirse contra él, sus dedos enredándose en su cabello, su cuerpo arqueándose hacia el suyo. Sabía a vino y a promesas rotas. Sabía a todo lo que él no podía darle y a todo lo que deseaba ser capaz de ofrecer. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. «Carlos», susurró ella contra sus labios, «¿quién eres realmente?» Él cerró los ojos. Esta era su oportunidad. Este era el momento de decir la verdad, de confesar todo, de arriesgarse a perderla con la honestidad antes de perderla con la mentira.
Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron otras. «Soy tuyo», dijo. «Si me quieres, soy tuyo». Era la verdad y era una mentira, todo al mismo tiempo, y Adelaida, que quería creerle más de lo que quería respirar, decidió que por esa noche sería suficiente. La noche después del baile, Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en el catre estrecho que compartía con otros 3 jornaleros en el barracón, escuchando sus ronquidos y pensando en el sabor de los labios de Adelaida. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, su expresión cuando la besó, la forma en que sus dedos se habían aferrado a su camisa, el temblor de su voz cuando preguntó quién era realmente. «Soy tuyo», le había dicho, y lo había dicho en serio. Pero también era el vizconde de Valdehierro, y esa verdad, guardada como un veneno en el fondo de su pecho, amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Al amanecer, abandonó el barracón antes de que los demás despertaran. Necesitaba pensar, necesitaba aire, necesitaba encontrar una manera de resolver el desastre en el que se había convertido su vida. Lo que encontró fue a Adelaida. Estaba sentada en el muro de piedra donde se habían besado la noche anterior, con las rodillas recogidas contra el pecho y la mirada perdida en el horizonte. El sol naciente teñía su perfil de oro y rosa, y Carlos pensó que nunca había visto nada tan hermoso. «¿No has dormido?», dijo ella sin girarse. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo tampoco». Finalmente lo miró y había algo nuevo en sus ojos, algo vulnerable. «He estado pensando en lo de anoche». Carlos se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente que ambos sabían que no duraría. «¿Te arrepientes?». «No». La respuesta fue inmediata, casi feroz. «Pero tengo miedo». «¿De qué?». «De ti». Adelaida se giró para mirarlo de frente. «De lo que siento cuando estoy contigo, de lo rápido que todo esto ha pasado. Hace 3 semanas eras un extraño cubierto de mosto, y ahora no puedo imaginar un día sin verte». Carlos sintió que el corazón se le encogía. «Adelaida, déjame terminar». Ella levantó una mano. «Sé que tienes secretos. Sé que hay cosas que no me cuentas, y he decidido que no me importa». Su voz tembló ligeramente. «Pero necesito saber una cosa. ¿Esto es real para ti? ¿O soy solo un entretenimiento de temporada?». La pregunta golpeó a Carlos con la fuerza de un puñetazo. «¿Cómo puedes pensar eso? Porque los hombres como tú», señaló sus manos, su postura, todo lo que lo delataba, «no se quedan con mujeres como yo. Vienen, disfrutan de la novedad, y luego vuelven a sus vidas reales dejando atrás corazones rotos. Yo no soy así. Entonces demuéstramelo». El desafío quedó suspendido entre ellos. Carlos supo, con la certeza de quien ve aproximarse una tormenta, que este era el momento. Podía decirle la verdad ahora, arriesgarse a perderla con la honestidad, o podía seguir mintiendo y perderla de todas formas cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz. Eligió la cobardía. «Te lo demostraré», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Cada día que me quede aquí, te demostraré que esto es real». Era una promesa construida sobre arenas movedizas, y ambos lo sabían. Pero a veces el corazón prefiere las mentiras hermosas a las verdades dolorosas. Los días que siguieron fueron los más felices que Carlos recordaba. Trabajaban juntos desde el alba hasta el atardecer, y cada tarea se convertía en una excusa para rozarse, para mirarse, para robar momentos de intimidad entre las hileras de viñas. Adelaida le enseñó a distinguir las diferentes variedades de uva por el tacto, por el aroma, por el sonido que hacían al ser cortadas. Él le contó historias de lugares lejanos que supuestamente había visitado como marinero, mentiras elaboradas que ella escuchaba con ojos brillantes. Y por las noches, cuando el resto de la hacienda dormía, se encontraban en secreto. A veces era en el lagar vacío, donde el olor del mosto fermentando los envolvía como un abrazo. Otras veces era en la bodega subterránea, entre barricas centenarias que guardaban vinos que valían más que el salario anual de cualquier jornalero. Y ocasionalmente, cuando la luna era propicia y el aire cálido, se escapaban a un pequeño claro junto al río que Adelaida conocía desde niña. Fue allí, una semana después del baile, donde todo cambió. La noche era perfecta, cielo despejado, brisa suave, el murmullo del agua como música de fondo.
Adelaida había traído una manta vieja y una botella de vino que había tomado prestada de las reservas de su padre. «Si nos descubren, diremos que fuimos a buscar uvas silvestres», dijo mientras extendía la manta sobre la hierba. «A medianoche, las mejores uvas solo aparecen bajo la luna llena. Todo el mundo lo sabe». Carlos rió, y el sonido lo sorprendió. Reía más en las últimas semanas de lo que había reído en años. Se sentaron uno junto al otro, compartiendo la botella y mirando las estrellas. El vino era joven y áspero, nada comparable con los caldos añejos que Carlos bebía en Madrid, pero en ese momento le pareció el mejor que había probado nunca. «Cántame algo», pidió él, como hacía cada vez que estaban solos. «¿Otra vez? Vas a acabar odiando mi voz». «Imposible». Adelaida sonrió y comenzó a tararear una melodía que él no había escuchado antes. Era más lenta que sus otras canciones, más íntima. Hablaba de noches junto al río, de manos entrelazadas, de un amor que no necesitaba palabras para existir. Cuando terminó, el silencio que siguió estaba cargado de electricidad. «La compuse para ti», confesó ella en voz baja. «Esta semana, mientras trabajábamos, las palabras simplemente aparecieron». Carlos la miró y supo con absoluta certeza que la amaba. No era el tipo de amor que había experimentado antes, calculado, conveniente, apropiado para su posición social. Era algo salvaje, incontrolable, completamente irracional. Era el tipo de amor que hacía que los hombres abandonaran fortunas y las mujeres desafiaran convenciones. Era el tipo de amor que destruía vidas o las transformaba por completo. «Adelaida», susurró, y su nombre sonó como una oración en sus labios. «Carlos». Se besaron como si el mundo fuera a acabarse al amanecer. Las manos de él encontraron su cintura, atrayéndola más cerca hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Las de ella se enredaron en su cabello, tirando suavemente mientras el beso se profundizaba. El sabor del vino se mezclaba con algo más dulce, más embriagador. «Espera», jadeó Carlos cuando los dedos de Adelaida comenzaron a desabrochar su camisa. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada». Lo que siguió fue torpe y perfecto, como todas las primeras veces que importan de verdad. Carlos descubrió que la piel de Adelaida sabía a sol y a uvas maduras, que sus suspiros eran más hermosos que cualquier canción que hubiera compuesto, que cuando arqueaba la espalda bajo sus caricias, el mundo entero dejaba de existir, excepto ellos dos. Adelaida descubrió que las manos de Carlos, tan suaves para ser de jornalero, sabían exactamente dónde tocarla para hacerla temblar. Que sus ojos, incluso en la oscuridad, brillaban con una intensidad que la hacía sentir como la única mujer en el universo. Que cuando susurraba su nombre contra su cuello, cada mentira que él hubiera dicho dejaba de importar. Se amaron bajo las estrellas, con el río como testigo y la luna como cómplice. Fue desesperado y tierno, urgente y pausado, todo al mismo tiempo. Fue la clase de entrega que solo ocurre cuando dos personas deciden, aunque sea por una noche, que el futuro no existe. Después, yacieron entrelazados sobre la manta, con las respiraciones acompasadas y los corazones latiendo al mismo ritmo. «Te quiero», dijo Adelaida contra su pecho. «Sé que es una locura, sé que apenas te conozco, pero te quiero». Carlos cerró los ojos con fuerza. «Díselo», gritó una voz en su interior. «Díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde». «Yo también te quiero», respondió en cambio. «Más de lo que he querido a nadie». Era la verdad más pura que había dicho en semanas. Y también era el preludio de la mentira más cruel. El desastre llegó 3 días después, vestido de seda y conduciendo un carruaje con el escudo de los Arellano. Carlos estaba en el lagar cuando escuchó el revuelo. Voces alteradas, pasos apresurados, el inconfundible sonido de caballos finos deteniéndose en el patio principal. Sintió que el estómago se le hundía, antes siquiera de asomarse a mirar. «¡El administrador del vizconde!», gritó alguien. «Ha venido el administrador del vizconde». No era el administrador, era Marcos. Carlos reconoció a su secretario incluso desde la distancia. Su postura rígida, su expresión de permanente preocupación, la forma en que sus ojos recorrían la multitud de trabajadores con evidente incomodidad. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y una carta lacrada en la mano. «Busco a un hombre llamado Carlos», anunció con voz que pretendía ser autoritaria,
pero que temblaba ligeramente. Se me ha informado de que trabaja en esta hacienda. Adelaida, que había salido del lagar al escuchar el alboroto, miró a Carlos con confusión. ¿Te buscan a ti? ¿Por qué el administrador del vizconde? No es el administrador, murmuró Carlos, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. Es mi secretario. ¿Tú qué? Pero antes de que pudiera explicarse, Marcos lo vio. Señor, el alivio en su voz fue palpable. Gracias a Dios que lo encuentro. Llevo días buscándolo. La situación en Madrid se ha vuelto insostenible, los inversores exigen respuestas y el duque de Salamanca amenaza con... Marcos, interrumpió Carlos con voz tensa. Ahora no, pero era demasiado tarde. El silencio que se había extendido por el patio era absoluto. Todos los trabajadores, Genaro, las cocineras, los jornaleros que habían compartido pan y vino con él durante semanas, lo miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta la incredulidad. Y Adelaida lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. Señor, repitió ella lentamente, probando la palabra como si fuera veneno. Tu secretario te llama señor. Adelaida, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Su voz comenzó a elevarse. ¿Que me has mentido? ¿Que todo este tiempo has sido...? Se detuvo abruptamente, y Carlos pudo ver el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. Oh, Dios mío, los rumores sobre el vizconde interesándose en sus tierras, la ropa fina que intentabas ocultar, la forma en que hablas, en que caminas, en que... Adelaida, por favor, eres él. El grito atrajo más miradas, más murmullos. Eres el maldito vizconde. Carlos cerró los ojos por un instante. Sí, admitió finalmente. Soy Carlos Arellano y Mendoza, quinto vizconde de Valdehierro. Y sí, te mentí. El puñetazo que siguió lo tomó completamente por sorpresa. Adelaida tenía brazos fuertes de años de trabajo en el lagar, y cuando su puño conectó con la mandíbula de Carlos, el impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Escuchó gasps ahogados de los espectadores, un grito de alarma de Marcos, pero todo eso quedó eclipsado por el dolor en los ojos de la mujer que amaba. Me hiciste creer... Su voz se quebró. Te entregué todo. Mis canciones, mis sueños, mi... No pudo terminar la frase. Fue un juego para ti. Divertirte con la hija del capataz antes de volver a tu vida de lujos. No, jamás. Carlos intentó acercarse, pero ella retrocedió como si su contacto quemara. Lo que siento por ti es real. Todo lo que pasó entre nosotros fue real. Nada fue real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Ni siquiera sé tu verdadero nombre. Carlos Solo. ¿Esa fue tu broma privada? ¿El vizconde Solo jugando a ser pobre? Adelaida, los rumores tenían razón. Su voz se volvió fría, distante. Eres cruel. Solo que tu crueldad es peor que la que cuentan, porque la disfrazas de amabilidad. Cada palabra era una daga clavándose en el pecho de Carlos. Por favor, déjame explicarte por qué mentiste, por qué te disfrazaste. ¿Por qué me sedujiste sabiendo que nunca podríamos...? Adelaida sacudió la cabeza. No quiero tus explicaciones. No quiero nada de ti. Se giró y comenzó a caminar hacia el lagar, con la espalda rígida y los puños apretados a los costados. Adelaida. Carlos intentó seguirla, pero Tomás se interpuso en su camino. El capataz, que había observado toda la escena en silencio, lo miraba con una expresión que mezclaba decepción y furia contenida. Creo que ya ha hecho suficiente daño, señor vizconde, dijo, pronunciando el título como un insulto. Le sugiero que vuelva a su mansión y nos deje en paz. Tomás, por favor, necesito hablar con ella. Mi hija no quiere hablar con usted. Y francamente, después de lo que ha hecho, tiene suerte de que solo le haya dado un puñetazo. El capataz se acercó un paso, bajando la voz. La trató como a una igual, cuando usted sabía que nunca lo serían. Le dio esperanzas que no podía cumplir. Eso es peor que cualquier insulto que Morel pudiera haberle dicho. Las palabras golpearon a Carlos con más fuerza que el puño de Adelaida, porque Tomás tenía razón. Todo este tiempo, Carlos se había convencido de que estaba protegiéndola al ocultar su identidad, que revelar la verdad la habría asustado, la habría alejado, pero la realidad era más simple y más cobarde. Había mentido porque mentir era más fácil,
porque la verdad habría significado enfrentar la imposibilidad de su situación desde el principio, y ahora, por su cobardía, la había perdido. Señor, la voz de Marcos interrumpió sus pensamientos. Realmente necesitamos partir hacia Madrid. Los asuntos que requieren su atención no pueden esperar más. Carlos miró hacia el lagar, donde Adelaida había desaparecido. Cada fibra de su ser quería correr tras ella, suplicar su perdón, prometerle cualquier cosa con tal de que lo mirara de nuevo, sin odio en los ojos. ¿Pero qué podía prometerle? ¿Matrimonio? Un vizconde no se casaba con la hija de un capataz. La sociedad lo destruiría, y a ella con él. ¿Que abandonaría su título, su fortuna, su vida entera? Ni siquiera estaba seguro de que eso fuera posible. ¿Que la amaría en secreto, visitándola cuando pudiera, convirtiéndola en su vergonzoso secreto? No, ella merecía más que eso, merecía más que él. «Prepare el carruaje», dijo finalmente, y cada palabra le costó un esfuerzo sobrehumano. «Partimos dentro de 1 hora». Marcos asintió con evidente alivio y se alejó para dar órdenes. Carlos permaneció inmóvil en el patio, rodeado de trabajadores que ya no lo miraban como a un compañero, sino como a un extraño. El sol brillaba con la misma intensidad de siempre. Las viñas seguían cargadas de fruta madura, el aroma del mosto continuaba flotando en el aire. Todo era igual, y todo había cambiado para siempre. Sati Mendas Neca. Cuando el carruaje de los Arellano abandonó la hacienda Valdehierro, 1 hora después, Adelaida lo observó desde la ventana del lagar. No lloró. Ya había gastado todas sus lágrimas en el rincón más oscuro de la bodega, donde nadie podía verla ni escucharla. Ahora solo sentía un vacío frío, donde antes había habido esperanza. «Te quiero», le había dicho él bajo las estrellas, «más de lo que he querido a nadie». Otra mentira. O quizás no. Quizás la había querido de verdad a su manera, la manera en que los nobles querían a sus mascotas o a sus caballos favoritos, con afecto genuino, pero sin ninguna intención de tratarlos como iguales. «Hija». La voz de su padre llegó desde la puerta. «¿Estás bien?» «No», respondió sin apartar la mirada del camino por donde el carruaje había desaparecido. «Pero lo estaré». Tomás se acercó y puso una mano en su hombro. «Es mejor así. Esa gente no son como nosotros. Viven en un mundo diferente, con reglas diferentes, y nosotros solo somos parte del paisaje para ellos». Adelaida asintió, aunque cada palabra de su padre se sentía como sal en una herida abierta. «Padre», dijo después de un largo silencio, «¿recuerdas cuando era niña y decía que algún día cantaría en los grandes teatros?» «Lo recuerdo. Creo que es hora de intentarlo». Se giró para mirarlo. «No quiero pasar el resto de mi vida en este lagar preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente». Tomás la estudió por un momento. Luego, lentamente, asintió. «Tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero podría ser suficiente para un billete a Madrid y unos meses de manutención mientras encuentras tu camino». «Padre, no puedo pedirte». «No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo». Tomás sonrió tristemente. «Siempre supe que este lugar era demasiado pequeño para ti, hija. Solo esperaba que el mundo fuera lo suficientemente grande para tus sueños». Por primera vez desde que la verdad había salido a la luz, Adelaida sintió algo diferente al dolor. Sintió determinación. Si Carlos Arellano le había enseñado algo, era que la vida de los privilegiados no era tan diferente de la suya. Ellos también mentían, también sufrían, también cometían errores imperdonables. La única diferencia era que tenían dinero suficiente para esconderse de las consecuencias. Ella no tenía ese lujo, pero tenía algo que él nunca tendría, una voz que merecía ser escuchada, y por Dios que iba a hacer que el mundo la escuchara. Madrid. 2 meses después, la capital olía a carbón, a flores marchitas y a promesas incumplidas. Adelaida había llegado a Madrid con una maleta de cartón, 3 vestidos remendados y una determinación que rozaba la temeridad. Los primeros días los pasó caminando por calles que parecían no terminar nunca, buscando pensiones baratas y teatros que aceptaran escuchar a una desconocida sin referencias ni contactos. La respuesta, invariablemente, era la misma: «No necesitamos cantantes. Vuelva otro día». ¿Quién la envía? ¿Nadie?
Entonces no podemos ayudarla. Pero Adelaida no había atravesado media España para rendirse ante unas cuantas puertas cerradas. Encontró trabajo en una taberna del barrio de Lavapiés, sirviendo mesas durante el día y cantando por las noches para los parroquianos que quisieran escucharla. El dueño, un hombre corpulento llamado Anselmo, que tenía más corazón que dientes, le permitía usar el pequeño escenario improvisado, después de la medianoche, cuando los clientes ya estaban lo suficientemente ebrios como para aplaudir cualquier cosa. «No me aplauden porque cante bien», le dijo a Lola, la cocinera de la taberna que se había convertido en su única amiga. «Me aplauden porque están borrachos. Te aplauden porque les haces sentir algo», corrigió Lola mientras removía un guiso que olía a gloria. «Y eso, niña, es más de lo que la mayoría de los cantantes consiguen». Adelaida no estaba convencida, pero seguía cantando cada noche, perfeccionando sus canciones, añadiendo nuevas melodías al repertorio. Había compuesto 3 piezas nuevas desde que llegó a Madrid, todas ellas nacidas del dolor que llevaba clavado en el pecho como una astilla imposible de extraer. No había vuelto a pronunciar el nombre de Carlos desde que abandonó La Rioja, pero pensaba en él constantemente. Lo pensaba cuando veía carruajes elegantes pasar por las calles empedradas. Lo pensaba cuando escuchaba a los clientes de la taberna hablar de negocios y fortunas. Lo pensaba, sobre todo, en las noches silenciosas de su pequeña habitación alquilada, cuando el recuerdo de sus manos y sus besos la mantenía despierta hasta el amanecer. El odio habría sido más fácil de sobrellevar. El odio era limpio, definido, algo contra lo que podía luchar. Pero lo que sentía era mucho más complicado. Sin más decir, es una noche de noviembre, cuando el frío ya se colaba por las rendijas de la taberna y los clientes se apretujaban cerca del fuego, algo cambió. Adelaida estaba en medio de una canción, una de las nuevas, que hablaba de viñedos y mentiras y amores imposibles, cuando notó que el murmullo habitual se había apagado. Los borrachos, que normalmente apenas prestaban atención, estaban quietos, con los ojos fijos en ella, las jarras olvidadas a medio camino de sus labios. Entre ellos, en una mesa del fondo que había pasado desapercibida, había un hombre que claramente no pertenecía a aquel lugar. Llevaba ropa cara pero discreta, el tipo de atuendo que usaba alguien que no quería llamar la atención, pero que no podía evitar destacar. Su rostro estaba medio oculto por las sombras, pero Adelaida pudo ver que la observaba con una intensidad que la hizo perder el ritmo por un instante. «No es él», se dijo mientras retomaba la melodía. «No puede ser él». Pero su corazón, traidor como siempre, latía desbocado. Cuando terminó la canción, los aplausos fueron más entusiastas de lo habitual. Adelaida hizo una pequeña reverencia y se escabulló hacia la cocina, necesitando un momento para recuperar la compostura. «Hay un caballero que quiere hablar contigo», anunció Anselmo asomando la cabeza por la puerta. «Dice que es importante. Dile que no estoy disponible». «Adelaida», el tabernero bajó la voz, «parece gente de dinero, mucho dinero, y ha dejado una tarjeta». Le tendió un pequeño rectángulo de cartulina marfil. Adelaida lo tomó con manos que temblaban ligeramente. «Don Roberto Villanueva, empresario teatral, Teatro de la Zarzuela». No era Carlos. La mezcla de alivio y decepción que sintió fue tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. «¿Estás bien, niña?», preguntó Lola acercándose con preocupación. «Sí, solo necesito un momento». Respiró hondo, se alisó el vestido manchado de vino y salió a enfrentar su futuro. Don Roberto Villanueva resultó ser un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y ojos que brillaban con la astucia de quien ha sobrevivido décadas en el despiadado mundo del espectáculo. «Señorita Reyes», dijo cuando ella se sentó frente a él, «llevo semanas buscándola». «¿Buscándome? No entiendo». «Un conocido mío la escuchó cantar hace un mes en otra taberna del barrio. Quedó tan impresionado que no ha dejado de hablarme de usted desde entonces». Don Roberto sonrió. «Confieso que pensé que exageraba. Los entusiastas del arte suelen hacerlo. Pero ahora que la he escuchado...» «Sí, tiene usted algo especial, señorita. No es solo la voz, aunque su voz es notable. Es la forma en que cuenta historias, la emoción que transmite». Se inclinó hacia adelante. «Estoy preparando una velada especial en el Teatro de la Zarzuela, una noche dedicada a nuevos talentos. Me gustaría que usted participara».
Adelaida sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿El Teatro de la Zarzuela? Pero eso es uno de los escenarios más prestigiosos de Madrid. Sí, don Roberto asintió. Entiendo que es un salto considerable desde... Esto, gesticuló vagamente hacia la taberna. Pero creo en usted, señorita Reyes, y mis instintos rara vez me fallan. Yo no sé qué decir. Diga que sí. El empresario se puso de pie y dejó otra tarjeta sobre la mesa. La velada es dentro de 3 semanas. Preséntese en el teatro el lunes para los ensayos. Y señorita, la miró con expresión seria, no me haga arrepentirme de esta oportunidad. Se marchó antes de que Adelaida pudiera responder, dejándola sola con una tarjeta en la mano y un futuro que de pronto parecía infinitamente más brillante. A pocas calles de distancia, en el palacete que los Arellano mantenían en el corazón de Madrid, Carlos se ahogaba en un vaso de brandy. Llevaba 2 meses intentando olvidarla. 2 meses de reuniones interminables, de cenas con familias que presentaban a sus hijas casaderas, de noches en el club donde sus amigos aristocráticos hablaban de caballos y política mientras él fingía escuchar. Nada funcionaba. Adelaida estaba en todas partes, en el aroma del vino que bebía, en las melodías que escuchaba en los salones, en los ojos de cada mujer morena que cruzaba su camino. Era un fantasma que se negaba a desaparecer, una herida que no cicatrizaba por más que intentara ignorarla. «Señor», Marcos apareció en la puerta del estudio. «Tiene visita. No estoy para nadie. Es el señor Morel, señor. Dice que es urgente». Carlos apretó los dientes. Sebastián Morel, el comerciante al que había golpeado en el baile de la vendimia. No había vuelto a verlo desde entonces, aunque sabía por sus contactos que el hombre había estado haciendo preguntas incómodas sobre su presencia en la hacienda. «Hazlo pasar». Morel entró con la arrogancia de siempre, aunque Carlos notó que mantenía una distancia prudente. «Vizconde», saludó con una inclinación apenas perceptible. «Gracias por recibirme. Sea breve, no tengo toda la noche». «Por supuesto». El comerciante sonrió de una manera que a Carlos no le gustó nada. «Verá, he tenido noticias interesantes sobre cierta cantante de taberna que aparentemente ha captado la atención de don Roberto Villanueva». El corazón de Carlos se detuvo. «No sé de qué me habla». «¿No? Qué extraño, porque tengo entendido que usted y la señorita Reyes fueron bastante cercanos durante su pequeña aventura en La Rioja». Morel se acercó un paso. «Los rumores vuelan, vizconde, y algunos de ellos son particularmente jugosos». «¿Qué quiere, Morel? Quiero que sepa que la reputación es algo frágil, especialmente para una mujer sin familia ni fortuna que intenta abrirse paso en el mundo del espectáculo». El comerciante se encogió de hombros con fingida inocencia. Sería una pena que ciertos detalles sobre su relación salieran a la luz justo cuando ella está a punto de debutar en sociedad. La furia que Carlos sintió fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no lanzarse sobre aquel miserable. Si se atreve a hacerle daño... ¿Daño? Yo no le haré daño a nadie. Morel sonrió. Solo me aseguraré de que la verdad se conozca. A menos, claro, que usted esté dispuesto a compensarme por el inconveniente que me causó en el baile. Carlos entendió entonces. Era chantaje puro y simple. «Salga de mi casa», dijo con voz que prometía violencia. «Y si vuelve a acercarse a ella, si pronuncia su nombre en público, si hace cualquier cosa que pueda perjudicarla, le juro por Dios que lo destruiré. No solo socialmente, financieramente. Lo dejaré sin un céntimo a su nombre». Morel palideció. «No puede... Puedo y lo haré». Carlos se acercó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Soy el vizconde de Valdehierro, Morel. Tengo más dinero del que usted verá en 10 vidas y contactos en cada rincón de este país. Si cree que puede amenazarme o amenazar a alguien que me importa, está muy equivocado». El comerciante retrocedió, toda su arrogancia evaporada. «Esto no quedará así», balbuceó mientras se dirigía a la puerta. «Oh, sí quedará, porque si no lo hace, usted desaparecerá». Carlos sonrió sin alegría. «Y ahora, fuera de mi casa». Cuando Morel se marchó, Carlos se dejó caer en el sillón más cercano, con el corazón latiendo furiosamente. Adelaida estaba en Madrid, estaba cantando, estaba a punto de debutar en el Teatro de la Zarzuela, y él acababa de defender su honor sin que ella lo supiera. Era lo mínimo que podía hacer. Las 3 semanas previas al debut
fueron las más intensas de la vida de Adelaida. Don Roberto resultó ser un maestro exigente, pero justo, que la hacía ensayar cada canción hasta que las palabras fluían con naturalidad y las emociones brotaban sin esfuerzo. Le asignó un vestuario, un vestido azul medianoche que la hacía parecer una estrella caída del cielo. Le enseñó a moverse en el escenario, a proyectar la voz, a conectar con un público que no conocía. «Tienes talento natural», le dijo una tarde después de un ensayo particularmente agotador, «pero el talento sin técnica es como un diamante sin pulir. Mi trabajo es sacarte brillo». Adelaida trabajó más duro de lo que había trabajado nunca. Se levantaba al alba para vocalizar, pasaba las tardes memorizando movimientos y gestos, y las noches componiendo nuevas canciones que pudieran estar a la altura del escenario que la esperaba. Una de ellas, la más personal, la más dolorosa, hablaba de un encuentro accidental, de mentiras disfrazadas de amor, de un corazón roto que aprendía a latir de nuevo. La llamó Vendimia de Mentiras. «Es perfecta», dijo don Roberto cuando la escuchó por primera vez. «Será tu canción principal, la que cierre la noche». Adelaida asintió. Aunque cantar aquella canción en público, se sentía como arrancar las vendas de una herida que aún no había sanado. «Tasca para Simbo Masamese». La noche del debut, el Teatro de la Zarzuela brillaba como un joyero iluminado. Carruajes elegantes se detenían frente a la entrada principal, descargando damas enjolladas y caballeros de frac que saludaban a conocidos y rivales con sonrisas calculadas. Era el tipo de evento que reunía a la flor y nata de la sociedad madrileña, todos ansiosos por descubrir nuevos talentos que pudieran presumir de haber visto antes de que fueran famosos. Adelaida observaba todo desde una ventana en los bastidores, con el estómago encogido de nervios. «Respira», le dijo Lola, que había venido desde Lavapiés para apoyarla. «Lo vas a hacer increíble. ¿Y si me olvido de la letra? ¿Y si desafino? ¿Y si dejas de torturarte y simplemente cantas como cantas cada noche en la taberna, eh?» Lola le apretó las manos. «Esa gente de ahí fuera no es mejor que los borrachos de Anselmo. Solo tienen más dinero y menos honestidad». A pesar de todo, Adelaida sonrió. «Gracias por estar aquí. No me lo perdería por nada del mundo». Los primeros artistas comenzaron a actuar. Un tenor joven de Sevilla, una pianista prodigio de Barcelona, un dúo de hermanas que cantaban ópera con voces angelicales. El público aplaudía con entusiasmo moderado, el tipo de aplauso que decía «muy bien, pero he visto mejores». Y entonces llegó su turno. «Señorita Reyes», anunció don Roberto desde el escenario, «una voz nueva que promete convertirse en una de las grandes de nuestra época». Adelaida caminó hacia la luz. El escenario era más grande de lo que había imaginado, y el público, cientos de rostros anónimos que la observaban con curiosidad, parecía extenderse hasta el infinito. Por un instante terrible, sintió que las piernas le fallaban, que la voz se le quedaba atrapada en la garganta, que todos sus sueños estaban a punto de derrumbarse. Entonces lo vio. En un palco lateral, medio oculto por las sombras, había un hombre que la miraba con una intensidad que reconocería en cualquier parte. Carlos. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y el mundo entero desapareció excepto ellos dos. Él parecía más delgado que la última vez, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una expresión que mezclaba esperanza y miedo a partes iguales. Adelaida sintió que el corazón se le partía y se reconstruía en el mismo latido. Y entonces, porque no había nada más que pudiera hacer, comenzó a cantar. Su voz llenó el teatro como agua llenando un recipiente vacío. Las primeras canciones fueron las seguras, las que había ensayado 1000 veces, las que no requerían que abriera su alma al público. Pero con cada nota, sentía los ojos de Carlos sobre ella. Sentía su presencia como un fuego que la calentaba desde la distancia. Cuando llegó el momento de Vendimia de Mentiras, supo que no estaba cantando para el público. Estaba cantando para él. En el lagar de tu engaño, pisé mi propio corazón creyendo que el mosto dulce era verdadero amor. Me disfrazaste de sueños que nunca ibas a cumplir, y yo, tonta enamorada, no supe reconocer que las manos de seda jamás trabajan la vid, que los nobles y sus juegos no son para gente así. Cada palabra era una acusación y una confesión. Cada verso
Era un puñal y una caricia. La canción hablaba de mentiras, sí, pero también de un amor que se negaba a morir por más que lo intentara. Cuando llegó al último estribillo, Adelaida tenía lágrimas en los ojos. Pero si volvieras ahora, cubierto de tierra y sol, pisando uvas a mi lado, quizás te daría el perdón, porque el amor verdadero no entiende de posición, y el mío, aunque esté roto, sigue siendo tu canción. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como una ola rompiendo contra las rocas, el teatro estalló en aplausos. La gente se ponía de pie. Había lágrimas en rostros que minutos antes habían parecido impasibles. Don Roberto, desde los bastidores, asentía con una sonrisa de satisfacción, pero Adelaida solo miraba hacia el palco donde Carlos había estado. Estaba vacío. El aplauso continuaba, la gente gritaba su nombre, pero ella apenas lo escuchaba. Hizo una reverencia automática, murmuró agradecimientos que no recordaría después, y se escabulló hacia los bastidores con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. Se ha ido, pensó. Ha escuchado la canción y se ha marchado. Era lo que ella había querido, ¿no? Que entendiera el daño que había causado, que supiera que no lo había olvidado ni perdonado. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perderlo por segunda vez? Caminó por el pasillo de los bastidores sin ver realmente por dónde iba, con las lágrimas amenazando con desbordarse. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba... Adelaida. Se detuvo en seco. Carlos estaba ahí, al final del pasillo, con las manos a los costados y una expresión que ella no supo interpretar. No llevaba el frac elegante que había visto desde el escenario. Se había quitado la chaqueta y aflojado el pañuelo, como si hubiera corrido para llegar hasta allí. «¿Qué haces aquí?». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Necesitaba verte. Necesitaba...». Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que ella recordaba demasiado bien. «Tu canción era sobre nosotros. Era sobre mí, sobre lo que me hiciste sentir. Lo sé». Dio un paso hacia ella. «Y tenías razón. En cada palabra, en cada verso, fui un cobarde y un mentiroso, y te hice daño de una manera que jamás podré compensar. Entonces, ¿por qué has venido? Porque escuché el final. Otro paso. Si volvieras ahora, cubierto de tierra y sol, pisando uvas a mi lado». Su voz se quebró ligeramente. «¿Lo decías en serio?». Adelaida sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No lo sé», admitió. «Ya no sé qué siento. Entonces, déjame demostrarte lo que siento yo». Antes de que pudiera responder, Carlos acortó la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso de disculpa ni de súplica. Fue un beso que decía: «Te he echado de menos cada segundo desde que te fuiste». Un beso que sabía a arrepentimiento y a esperanza, a vino añejo y a promesas rotas que quizás podían reconstruirse. Adelaida se resistió por un instante. Luego, porque su corazón era más fuerte que su orgullo, le devolvió el beso con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. «Esto no cambia nada», susurró ella contra sus labios. «Lo cambia todo», respondió él. «Si me dejas, lo cambiaré todo». Era una promesa imposible, y ambos lo sabían. Pero en ese momento, en ese pasillo oscuro detrás del escenario más prestigioso de Madrid, parecía que las promesas imposibles eran las únicas que valía la pena hacer. El beso en los bastidores fue solo el principio de una conversación que llevaba meses pendiente. Adelaida se separó de Carlos con el corazón latiendo furiosamente, consciente de que estaban en un pasillo donde cualquiera podía encontrarlos. La euforia del momento comenzaba a disiparse, dejando espacio para las preguntas que no habían desaparecido solo porque sus labios se hubieran encontrado. «Necesitamos hablar», dijo, apartándose un paso. «De verdad hablar». «Lo sé». Carlos asintió y había algo diferente en su expresión, más abierto, más vulnerable. «¿Puedo llevarte a algún sitio? ¿Cenar, quizás?» «No», Adelaida negó con la cabeza. «No quiero restaurantes elegantes ni palacetes. Si vamos a hacer esto, lo haremos en mis términos». «Tus términos», repitió él, y una sonrisa leve curvó sus labios. «Me parece justo». Una hora después, estaban sentados en el tejado de la pensión donde Adelaida vivía, con las piernas colgando sobre el vacío y una botella de vino barato entre ellos.
Madrid se extendía bajo sus pies como un manto de luces parpadeantes, y el aire frío de noviembre los obligaba a sentarse más cerca de lo estrictamente necesario. «Empieza por el principio», dijo Adelaida. «¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué mentiste?» Carlos tomó un largo trago de vino antes de responder. Las cuentas de la hacienda no cuadraban. Sospechaba que alguien me estaba robando, pero cada vez que enviaba administradores a investigar, volvían con las manos vacías. Se encogió de hombros. Decidí que la única forma de saber la verdad era verla con mis propios ojos. ¿Y la encontraste? ¿La verdad sobre tus cuentas? Sí, era uno de los comerciantes intermediarios, no tu padre ni nadie de la hacienda. Carlos hizo una pausa. Pero esa verdad dejó de importarme bastante rápido. ¿Por qué? Él la miró directamente a los ojos. Porque te conocí a ti. Adelaida sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero se obligó a mantener la compostura. Eso no explica por qué seguiste mintiendo. Podrías habérmelo contado después del primer día de la primera semana. Podría haberlo hecho, admitió Carlos. Pero cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande y la verdad más difícil de decir. Tenía miedo de que me miraras diferente, de que dejaras de verme como Carlos y empezaras a verme como el vizconde. ¿Y no se te ocurrió que descubrirlo de la peor manera posible sería mucho peor? Fui un cobarde. No había excusas en su voz, solo aceptación. Me convencí de que te estaba protegiendo, pero en realidad me protegía a mí mismo. De perderte. El silencio se extendió entre ellos, llenándose del ruido distante de la ciudad y del viento que silbaba entre las chimeneas. Te odiaba, dijo Adelaida finalmente. Durante semanas te odiaba con cada fibra de mi ser. Me sentía estúpida, usada, como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido una farsa. Nada fue una farsa. Lo que sentía por ti era real. Lo que siento por ti es real. Lo sé. Ella suspiró. Eso es lo que más me enfurece, que a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la humillación, nunca dejé de... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. ¿De qué? Adelaida lo miró, y en sus ojos había una mezcla de frustración y rendición que Carlos reconoció demasiado bien. De quererte, maldita sea. Nunca dejé de quererte. Esta vez fue ella quien lo besó. Fue un beso diferente al anterior, más lento, más deliberado, como si ambos estuvieran sellando un pacto silencioso. Cuando se separaron, Carlos apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja. «No lo sé». Adelaida se apartó ligeramente para mirarlo. «Tú eres un vizconde. Yo soy la hija de un capataz que canta en tabernas. La sociedad nunca lo aceptará. Me importa muy poco lo que la sociedad acepte. Dices eso ahora, pero lo digo ahora y lo diré mañana y pasado mañana». Carlos tomó su mano entre las suyas. «Adelaida, he pasado 2 meses asistiendo a cenas y bailes y eventos donde todo el mundo me presentaba a mujeres apropiadas. Mujeres con títulos, con fortunas, con modales perfectos, y cada vez que las miraba, solo podía pensar en ti. Carlos, no te estoy pidiendo que me perdones de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo que confíes en mí como antes. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que esta vez será diferente». «¿Cómo?». Él sonrió, y había algo travieso en su expresión que Adelaida reconoció del hombre que había conocido en el lagar. «Tengo una idea, pero vas a tener que confiar en mí. La última vez que confié en ti, terminé con el corazón roto». «Lo sé». Carlos apretó su mano. «Pero esta vez no hay mentiras. Esta vez soy yo, con todos mis defectos y errores, pidiéndote que me dejes intentarlo de nuevo». Adelaida lo estudió durante un largo momento. Parte de ella quería negarse, protegerse, evitar el riesgo de volver a sufrir. Pero otra parte, la parte que había escrito canciones sobre él, que había soñado con él cada noche, que había cantado su dolor frente a cientos de personas, sabía que nunca se perdonaría si no le daba esta oportunidad. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Una sola. Si vuelves a mentirme, si vuelves a ocultarme algo importante, se acabó para siempre». Trato hecho. Se estrecharon las manos como 2 comerciantes cerrando un negocio, y luego se echaron a reír por lo absurdo de la situación. «Estamos locos», dijo Adelaida. «Completamente», coincidió Carlos, «pero al menos estamos locos juntos». La Rioja, septiembre del año siguiente.
El sol de mediodía caía implacable sobre las viñas de Valdehierro, pero Adelaida apenas lo notaba. Estaba demasiado ocupada riéndose de Carlos. «Te dije que te quitaras esos zapatos», exclamó mientras él intentaba mantener el equilibrio sobre las uvas resbaladizas. «Los zapatos de ciudad no sirven para pisar mosto. Estos zapatos han sobrevivido a los mejores salones de Madrid», protestó Carlos, aferrándose al borde de la cuba como si su vida dependiera de ello. «Deberían poder con unas cuantas uvas. Las uvas de La Rioja no respetan a los aristócratas. Eso está quedando bastante claro». Era la primera vendimia desde que habían vuelto juntos a la hacienda. Un año entero había pasado desde aquella noche en el tejado de Madrid, y en ese tiempo todo había cambiado y nada había cambiado. Carlos seguía siendo el vizconde de Valdehierro, con todas las responsabilidades y expectativas que eso conllevaba, pero había decidido pasar largas temporadas en la hacienda, supervisando personalmente las tierras que sus antepasados habían ignorado durante generaciones. Había despedido a los intermediarios corruptos, había mejorado las condiciones de los trabajadores y había convertido la antigua casa principal en un lugar donde él y Adelaida podían vivir sin las formalidades sofocantes de la capital. Adelaida, por su parte, había continuado cantando. Don Roberto se había convertido en su mentor y representante, consiguiéndole actuaciones en los mejores teatros de España. Su fama crecía con cada presentación, y los críticos hablaban de ella como una de las voces más prometedoras de su generación. Pero cada otoño, cuando llegaba la vendimia, volvía a La Rioja. «No puedo creer que hayas convencido a mi padre de dejarte pisar uvas otra vez», dijo mientras observaba a Carlos luchar contra la gravedad. «Después del desastre del año pasado, juró que no te dejaría acercarte al lagar. Le prometí que este año no destruiría ninguna barrica. Solo destruiste una. Fue un accidente. Tenía 100 años. Lo sé, lo sé». Carlos finalmente encontró su equilibrio y comenzó a pisar las uvas con movimientos torpes pero determinados. «Tu padre todavía me mira como si quisiera ahogarme en mosto. Te mira así porque sabe que te has llevado a su única hija a vivir en pecado». Carlos se detuvo en seco. «No vivimos en pecado. Vivimos en una situación irregular. Es lo mismo. No es lo mismo». Él la miró con expresión seria. «De hecho, hay algo que quería hablar contigo sobre eso». Adelaida sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué cosa?». En lugar de responder, Carlos salió de la cuba con toda la gracia de un elefante borracho, dejando un rastro de huellas púrpuras en el suelo de piedra. Se acercó a ella, completamente cubierto de mosto desde las rodillas hasta los pies, con salpicaduras que habían alcanzado incluso su camisa. «Llevo meses intentando encontrar el momento perfecto para esto», dijo. «Pensé en hacerlo en un restaurante elegante de Madrid, o en un palco del Teatro Real, o en algún jardín romántico bajo la luz de la luna. Carlos, ¿de qué estás hablando?». Pero entonces me di cuenta de que el momento perfecto no existe, y de que, si hay un lugar donde quiero hacer esto, es aquí. Gesticuló hacia el lagar, hacia las viñas que se extendían más allá de las puertas abiertas, hacia todo lo que los rodeaba. «Donde te conocí, donde me enamoré de ti, donde fui el hombre más feliz y más estúpido del mundo al mismo tiempo». Adelaida contuvo el aliento, mientras él se arrodillaba frente a ella, sin importarle que el suelo estuviera cubierto de mosto y que sus pantalones quedaran arruinados para siempre. «Adelaida Reyes», dijo con voz que temblaba ligeramente, «eres la mujer más exasperante, testaruda, talentosa y extraordinaria que he conocido en mi vida. Me has hecho mejor persona de lo que jamás creí que podía ser. Me has enseñado que el amor verdadero no entiende de clases ni de convenciones, y me has demostrado que algunas cosas valen la pena, aunque el mundo entero diga que son imposibles. Carlos, déjame terminar». Sacó del bolsillo una pequeña caja que había estado guardando durante semanas. «No te ofrezco una vida fácil. La sociedad murmurará, mi familia protestará, y probablemente tendremos que luchar cada día por lo nuestro. Pero te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Te ofrezco mañanas en el lagar y noches en los teatros. Te ofrezco vendimias juntos hasta que seamos viejos y nuestros pies ya no puedan pisar uvas. Te ofrezco...». «Sí», Carlos parpadeó. «Sí, sí, acepto». Adelaida sonreía con lágrimas en los ojos.
Aunque deberías saber que no pienso dejar de cantar, no querría que lo hicieras, y seguiré componiendo canciones sobre ti, incluso las vergonzosas, especialmente las vergonzosas. Y si alguna vez vuelves a mentirme, te daré permiso para ahogarme en el mosto. Personalmente, Adelaida rió mientras él abría la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Una banda de oro con una pequeña amatista que brillaba con el color exacto del vino de Valdehierro. «Es perfecto», susurró mientras él se lo deslizaba en el dedo. «Como tú, eso ha sido terriblemente cursi. Lo sé, no volverá a pasar». Se besaron allí mismo, en medio del lagar, con el olor del mosto envolviéndolos y el sonido de los trabajadores que aplaudían desde el patio. Genaro gritó algo sobre que ya era hora, y Tomás, que había observado toda la escena desde la puerta, se limitó a sacudir la cabeza con una sonrisa resignada. Cuando finalmente se separaron, Adelaida miró a Carlos con expresión traviesa. «¿Sabes qué? Creo que tenemos que celebrarlo. ¿Qué tienes en mente?» En lugar de responder, ella lo empujó. Carlos cayó de espaldas en la cuba de mosto con un grito de sorpresa, que se convirtió en carcajada cuando Adelaida saltó tras él. Emergieron juntos, cubiertos de uvas aplastadas y riendo como niños, sin importarles las miradas divertidas de los trabajadores ni las protestas de Tomás sobre la calidad del vino. «Estás loca», dijo Carlos quitándole un trozo de ollejo del cabello. «Tú me vuelves loca. Eso es justo». Se besaron otra vez, con sabor a uvas y a futuro, mientras el sol de La Rioja los bañaba en luz dorada. No sería una vida fácil, como Carlos había dicho. Habría obstáculos, murmuraciones, momentos difíciles, pero también habría vendimias compartidas, canciones compuestas a medianoche, mañanas desperezándose juntos y noches que no necesitaban palabras. Habría amor, del verdadero, del que no entiende de clases ni de convenciones, y eso, al final, era lo único que realmente importaba.